Hola a todos, soy Fraguas. Quiero pediros disculpas de antemano porque este vídeo es un poco más largo de lo normal. La situación lo requiere. Os pido de verdad que lo escuchéis hasta el final y que lo compartáis, lo difundáis, que esto no se calle. Nadie se merece vivir en una situación tan deplorable y tan indigna como el sometimiento a la esclavitud. Desgraciadamente está pasando en España y nosotros no debemos consentir eso. Ayúdanos a los transportistas, ayuda a nuestros hermanos iberoamericanos y denúncialo, comparte esto, aguanta el vídeo hasta el final, por favor. Y disculpa porque me atoro y porque la indignación me frena, porque tengo tanto que decir y tan poquitas palabras al mismo tiempo que me es imposible expresarme. Te lo agradezco de corazón y si consigo apagar el rictus de mi cara y el ojo caído, terminar el vídeo. Gracias. Descubrí hace tiempo la ayuda que podía aportar a mis compañeros, a mi conciencia política, a mi país y al desahogo intelectual que tenía prisionero entre la chapa de mis cabezas, la tractora y la de los hombros, ambas igual de estrechas. Uno se desvive intentando encontrar un tema lo suficientemente curioso para que dé juego a un guión que aporte esencia y formación, si es posible. La más mínima reacción de un viento, un portazo, un cartel, el sonido de una noticia de internet o un rumor pueden suponer un chispazo de creatividad que te induce a realizar el vídeo de la semana. Pues no suelo hacer mucho más. Y uno maneja la protesta en su justa medida por inspiración propia, nacida de la experiencia. Y es que uno ha vivido de todo en la carretera. Sé lo que son las malas condiciones. Sufrí la xenofobia y jamás me he sentido más humillado, frustrado, soberbio e impotente que entonces. Perdí lo que no tenía en las 3 semanas de paro de marzo del 22, porque creía que mis condiciones eran deplorables. En mi mundo acomodaticio había descartado situaciones ajenas que viví por raras noticias que se filtraban por internet. Y es que recuerdo una empresa belga que fue sancionada con una carga millonaria y pérdida de honorabilidad, más una condena penal a sus dirigentes porque su flota de decenas de camiones servía de domicilio perenne a extranjeros comunitarios. No recuerdo bien si eran húngaros, búlgaros o rumanos. Bueno, ¿qué más da? Lo que me impresionó fue que la condena fue por esclavismo. Una palabra que hasta entonces yo la identificaba con Hollywood y las series americanas dedicadas al bozal del siglo XVIII. En la sociedad actual no sabemos imaginar la esclavitud sin un arquetipo concreto, que es el joven negro, zambo, con un collar de hierro oxidado y una pesada cadena. Con esto espero haber captado ya vuestra atención, porque este vídeo es el más doloroso y amargo que he hecho en mi vida. Soy aficionado a la historia y defensor de la España histórica. Presumo de que mi España adorada fue precursora en abolir la esclavitud, fue precursora en derechos laborales, dio derechos a negros y a indígenas. Y esa idiosincrasia del español, de la historia de España, creó la conciencia occidental y va por delante. Aún va por delante del resto de Occidente, creo. Pero siempre hay un pero. Hace unas semanas, una llamada de un hermano transportista que conocí en una de las muchas reuniones de plataforma, mi amigo Libardo, este es el único nombre que voy a dar, me llamó con la desesperación de quien ve lo más terrible. Que lo grita y no es oído. Fraguas, tengo unos compatriotas que están sufriendo esta situación determinada. Libardo comparte la nacionalidad colombiana. Me contaba una trama tan fea, tan terriblemente fea, que solo el tono de voz denotaba realidad. Porque es seguro que las personas que nos pensamos honradas no estamos preparados para creerlo, y menos aún para asimilarlo. De aquella conversación con Libardo
y otras personas desinteresadas. Bueno, o muy interesadas, como quieras verlo, pero interesadas en la verdad y en la justicia. De aquello se desató una reacción en cadena. Llamadas, WhatsApp, yo conozco a, yo puedo contactar con, etcétera. Y en menos de 2 días me pusieron en contacto con un tío de los de verdad, sindicalista de verdad y activo, que sorpresivamente ya tenía un dossier sobre este tema. La trama peruana que ya seguía a Toni Cornellà, si lo habéis seguido alguno por YouTube, también estaba en el dossier de este sindicato que no puedo nombrar. No es UGT, no es Comisiones Obreras. Aporté a este chico la documentación que yo recibí y puse en contacto a Cornellà, al sindicalista y a los afectados colombianos. Estos 15 días han sido un dolor de tripas desesperante. Debo aplaudir las formas de Toni Cornellà, que con la trama que él seguía y la información que aportamos los demás podía haberse adelantado y haberse ganado puntos como informador. Sin embargo, ha puesto por delante sus principios, su deber social, y ha callado hasta ahora por el bien de esta comunidad de hermanos que está padeciendo tan terrible experiencia. Gracias, Toni, y te seguimos. Os invito a seguir su canal. Cruzarse con una manada de hijos de puta y quedar sometidos a ellos debe ser lo peor que le puede pasar a alguien. Las heridas se quedan en el alma de por vida. Dios les mande al infierno a todos y a cada uno de ellos. A cada uno que sabía y calló. Que calló y no denunció. A quien vio y consintió. A la empresa y directivos que lo llevaron a cabo. A los sindicatos que, teniéndolo en conocimiento, callaron y se quedaron quietos. Consintieron. UGT y Comisiones Obreras, deberéis responder porque hay quien dice que le negasteis hasta la afiliación a los trabajadores que denunciaron esto en vuestra puta casa. A las grandes empresas de renombre que, además de controlar el precio del mercado y hundir a familias enteras, ya no teníais bastante y habéis dado el paso previo al asesinato porque después de lo que habéis hecho ya no os quedan barreras para transgredir. Podría explicar todas las pruebas que hay sobre la mesa y que han servido de base para destapar esta trama. Pero seguro que me veréis en otros foros, en otros canales, en radios y demás medios de comunicación que pueda, porque ahora tengo y tienes, espectador, tienes la responsabilidad como persona de bien de hablarlo, criticarlo, contarlo, denunciarlo y difundirlo. Esto debe fluir. No podemos tolerar que nadie someta a nadie, y menos a hermanos, porque está claro que esclavizar a alguien está mal y no debería haber más agravante, pues el delito ya es lo suficientemente pesado. Pero si hay que buscar un agravante, se me ocurre que Perú y Colombia y Argentina forman parte de la iberosfera, son nuestra sangre, nuestros hermanos. Y salvando esta distancia, eso os hace más hijos de puta si cabe. Pero recapitulo, porque la soberbia me lleva a pensamientos anteriores y busco al que calla. Mando un mensaje directo a la CTM y al Comité Nacional. Atentos y atentas a todas aquellas asociaciones que pertenecéis a esa basura. Siempre habéis querido saber qué número de tarjetas de transporte tiene plataforma. Os voy a dar un número muy exacto. Plataforma no tiene ninguna tarjeta de transporte que ubique a ningún conductor en posición de estado de esclavitud. Ninguna. Vosotros tenéis cientos de tarjetas, si no son miles. El último avión han sido 600 personas que propician la tarjeta a personas en este sometimiento. Ahora la moralidad, la honradez y la exigencia de buenas formas os obliga a que preguntéis a las empresas que auspiciáis si tienen asuntos dedicados en esta trama. Y vuestro compromiso con la sociedad sectorial del transporte debe ser firme y abandonar esa representación de esas empresas. Yo no quiero un comité nacional que me represente con las tarjetas de las empresas de transporte que se dedican al bozal. Después de eso, ¿cuántas tarjetas os quedarán a vosotros?
Según mi información, el transporte que representáis, la gran compañía, está podrida. Tiene mierda hasta en el semen. Espero que no os convertáis en los representantes del bozal, del negrero. Estáis muertos en vida. Y si hay alguien que tenga las tripas de guardar su tarjeta en el mismo sitio que estos hijos de puta, allá ellos y su moral. En el pecado llevan la penitencia. Empresa decente, exige tu tarjeta de transporte y sal de ahí. Solo plataforma representa al sector real. Llevamos años diciendo que la mierda colma el transporte. No imaginábamos esta clase de mierda, pero tristemente nadamos en razón. Esto en cuanto a asociaciones y empresas y autónomos, pero la otra cara del sector es el sindicato. Los sindicatos mayoritarios sois la peor calaña que pisa la tierra. No me refiero al sindicalista de base, a ese no. Ese se parte las piernas por sus compañeros. Sabéis de sobra a quién me dirijo. Vosotros que a través de leyes durante 40 años os agarráis a la teta del Estado, despreciando al obrero y aferrándoos a la trampa del 10% de la representatividad para poder sentaros en la mesa negociadora y seguir así, conseguir perpetuaros como los únicos posibles, cerrando el paso al sindicalismo real, al de oídos y acción para el obrero, a sindicatos minoritarios que saben hacer vuestro trabajo y como ahora os mojan la oreja con una facilidad pasmosa. Apartaos. ¿Creíais que el asunto no iba a llegar a ningún puerto? Estáis más preocupados en vuestro protagonismo, más preocupados en que ninguna otra fuerza sindical os arrebate el sitio en la mesa, más que en usar bien la mesa. Sacáis pecho de los convenios que conseguís, provinciales o nacionales, pero silbáis de perfil cuando no se cumplen. Os basta con señalar después al trabajador con la vieja canción que habla del trabajador que no denuncia. Usáis las mismas artes que vuestros amos, los políticos. Exponer al obrero y no mojarse ante quien os subvenciona. Exponer la salud económica de una familia en vez de usar correctamente vuestros comités de empresa inactivos ante el señorito. No usar vuestras armas y dejar solo al obrero. Bueno, como muestra un botón, tenéis decenas de comités en las empresas implicadas en la trata de personas. Ha tenido que venir la denuncia de la iniciativa de trabajadores afectados que han tenido que rodear a UGT y a comisiones porque han archivado el asunto desde el minuto 1. Habéis negado la afiliación a los damnificados que denunciaron el delito en vuestra puta casa. Cada vez tenéis menos gente. Cada vez se os conoce más. Cada vez tenéis las falanges más naranjas del caldo de los langostinos. Y lo de la falange lo uso con todo el sentido. Dios permita que vayáis al infierno del ostracismo, porque bien ganados lo tenéis. ¿En qué rincón extraño de la conciencia se aloja el consentimiento de la trata de personas? Visteis y callasteis. Cualquier cosa para no perder el sillón, ni el sueldo. El sindicalista de base curra, se expone para nada. ¿Podéis negar acaso que en ningún comité de empresa se habló de la situación de estos hermanos? En fin. Aquellos que seguís mis vídeos y entendéis un poco la denuncia sobre las formas de la política en el estado de partidos, no necesitáis más explicación. Pero para aquellos que no, permitidme una explicación más política de lo que llevo diciendo durante años. Plataforma siempre dice que es la única asociación de representación real del sector. Y esta situación lo certifica. Verás, en política, en una sociedad normal, presuntamente democrática como la nuestra, la representación es la herramienta de mediación con el Estado. Es decir, que para ponernos en comunicación con la clase política necesitamos de un órgano representativo. Cuando ese órgano es falso, corrupto o no existe, la representación deja de existir. Y entonces, ese hueco lo ocupará irremediablemente la oligarquía financiera.
La situación desde hace 40 años es la unión en ese órgano de la oligarquía financiera con la oligarquía política, pues nunca existió la representación. Ambos se protegerán, conchavarán y se corromperán por el mero hecho de no estar bajo ninguna herramienta de control. Las condiciones de autoprotección que la oligarquía financiera obtiene la hace capaz de controlar el mercado, transgredir sus normas, transgredir leyes y convenios, evitar la ley e incumplirla. Tanta impunidad difumina poco a poco las barreras de lo formal, de lo legal y de lo moral. Y tanta es la impunidad y el poder que tarde o temprano, con intención o sin ella, bueno, con intención, se llega a casos tan impensables como este, como el bozal, el esclavismo. ¿Entendéis ahora cuando decimos que la única representación del sector es plataforma? Nada más. Difunde esto y salud y libertad política colectiva.